Bien, vamos a iniciar entonces el momento de la predicación. Y para eso les voy a pedir que vayan a sus Biblias y vayan a buscar el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 7, que es el capítulo en el que nos hemos estado deteniendo las últimas semanas. Este ya es el cuarto sermón, de hecho, sobre este capítulo. Vamos poco a poco conociendo y aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y el día de ahora vamos a detenernos en la sección que va desde el versículo 20 hasta el versículo 25. Pero para eso lo voy a leer a su favor, pero voy a empezar desde un poquito antes. Voy a ir leyendo desde el versículo 11, que fue de hecho la parte que estudiamos la semana pasada. Entonces voy a leer para ustedes desde el 11 hasta el versículo 25. La palabra de Dios dice así: Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque el cambio del sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios por el día de hoy. Gracias también, Padre Celestial, porque podemos venir y adorarte libremente y leer tu palabra. Ahora, Señor, rogamos que tú nos guíes nuestro entendimiento y nuestra mente, y abras nuestros oídos, nuestros corazones, a fin, Padre Celestial, de que tu verdad venga, Señor, como un consuelo, Señor, a nuestros corazones. Venga, Señor, también como una amonestación y una reprensión a nuestra vana manera de vivir. Pero encontremos, Señor, el amor y la paz que solamente tú puedes dar. Y también que veamos, Señor, a Cristo como nuestro único y suficiente sacerdote, y como un sacerdote viviente que está con nosotros y que intercede por nosotros y que defiende y nos defiende también de cualquier eventualidad y problema que se presente. Así pues, rogamos que tú estés con nosotros en esta hora y que tú acompañes también al predicador, a fin de que ninguna palabra deshonesta ni impertinente salgan de estos labios. Esto oramos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con este capítulo. Nos vamos a detener, como he dicho ya, de los versículos 20 al 25. Pero antes voy a realizar un pequeño resumen. Creo que lo veo un poquito necesario, porque es un tema difícil. Como les había comentado, más bien como nos había comentado el escritor de Hebreos, él introduce el tema de que Jesús es un sacerdote que emula, que es semejante a Melquisedec, un personaje en la Biblia del que casi no se habla, porque solamente aparece en 3 ocasiones en la Biblia, o solamente se le menciona en 3 libros distintos, y siempre de manera muy breve. Una en el libro del Génesis, el capítulo 14, otra en el Salmos, Salmo 110, y otra finalmente en Hebreos. Y justamente el escritor de Hebreos está colocando a Melquisedec como un ejemplo. Eso es muy importante porque en el capítulo 5
versículo 6, nos habla por primera vez de Melquisedec. Nos dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cita el Salmo 110 como una evidencia de lo que acaba de decir en los versículos precedentes. Pero entonces el escritor se detiene y amonesta a esta iglesia o al conjunto de creyentes que tenían un trasfondo judío, un trasfondo hebreo, y les dice, esto que acabo de decir, esta cita, ustedes ya deberían de comprender a qué me refiero, pero no me entienden. No saben a qué me estoy refiriendo. Y los va a amonestar porque les va a decir que ellos ya deberían de ser maduros en la fe, pero que no entienden lo que él acaba de decir. Ahora, no hay que utilizar este pasaje para andar ahí persiguiendo cristianos y decir, vamos a ver si eres maduro, ¿no? A ver, ¿qué significa eso del orden de Melquisedec? Bueno, no hagan eso, ¿no? Pero sí nos habla esto de la profundidad con la cual deberíamos de leer las Escrituras. Es la manera para que alguien nos pregunte, y sepamos qué responder, ¿no? Creo que no hay nada peor como un creyente que no lee la Biblia, ¿no? Tristemente, seguramente muchos llegarán al cielo, seguramente conocerán a Habacuc y dirán, vaya, ni siquiera te leí. O sea, yo no sabía siquiera que había un libro tuyo en las Escrituras. Bueno, que eso no nos pase, ¿no? Eso es señal de inmadurez cristiana, ¿no? Que no hay un conocimiento de las Escrituras. Entonces, los exhorta duramente, ¿no? De una manera muy dura en todo el capítulo 6, pero les dice eso, que ellos, claro, no son todavía maduros en la fe, pero eso sí, les comenta, pero ustedes no son maduros en la fe, pero ustedes sí son creyentes, no como aquellos que se han alejado. Y entonces habla de la apostasía. Recuerdan que hablamos eso en algún momento. Aquellos que se van, que están un tiempo en la iglesia, que gozan de las bendiciones espirituales porque están en medio de una comunidad de creyentes, pero después se van. Y nos dice el escritor de Hebreos, aquellos que apostatan de la fe, aquellos que reniegan de la fe, son personas a las que ya no hay retorno, ya no hay un regreso, ya por siempre ellos van a despreciar la fe. Y es algo muy duro, pero ellos les dicen, pero ustedes no. Porque en ustedes hay mucha evidencia de que son creyentes. Y hay mucha evidencia de que son creyentes porque en ustedes hay una promesa que les ha hecho a ustedes en tanto que son hijos de Abraham. Ahora, hijos de Abraham no hay que entenderlo solamente los hebreos, no, los hijos espirituales de Abraham, que es toda la iglesia. Entonces, como a ustedes se les ha hecho un juramento como el que se le hizo a Abraham, por eso es que estoy diciendo que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y entonces inicia el capítulo 7 explicándonos de una manera muy detallada por qué es que está citando este versículo, ¿no? Por qué está citando este fragmento del Salmo 110. Y además lo va a explicar. Hemos visto también que hay momentos en los que el Señor Jesús cita directamente el Salmo 110. La semana pasada vimos que lo cita directamente delante del sumo sacerdote del momento, Caifás, y él está diciendo, Jesús está citando el Salmo 110 para decir, vas a ver de ahora en adelante al Hijo sentado a la diestra, y con eso Jesús estaba diciéndole al sumo sacerdote, yo soy el verdadero rey y el verdadero sacerdote del que está hablando el Salmo 110. Por eso, en Mateo 22, cuando leemos aquella porción la semana pasada, Caifás se desgarra las ropas y dice, ¿ha blasfemado? Claro, porque si Jesús no tiene razón, si Jesús no está siendo verdadero, por supuesto que ha blasfemado, porque ha dicho directamente que él es hijo de Dios. Eso implicaba hacerse Dios, y eso implicaba que él era el rey prometido, y él era el sacerdote prometido, y que por lo tanto Caifás le debería de dar honra a él. Así que claro, Caifás está muy molesto con lo que se acaba de decir. Entonces el capítulo 7 va a ser una explicación del Salmo 110, versículo 4, y se nos va a hablar que Melquisedec, aquí hay que entenderlo de manera simbólica, de tal manera que Melquisedec, como su nombre es rey de justicia y rey de paz, entonces, bueno, es rey de justicia, y él era rey de Salem, o sea, es el rey de paz, significa que este monarca que va a venir, ese sacerdote que va a venir, es alguien que va a lograr la justicia, y una vez que se consiga la justicia, entonces vendrá la paz. También vimos que Abraham le dio a este sacerdote Melquisedec los diezmos de su gran victoria que había tenido contra esos 4 reyes con los que fueron y capturaron a Lot
capturaron, hicieron suyas las riquezas de Sodoma, pero que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec después de venir de esa victoria, y por tanto está diciendo el escritor de Hebreos, debido a que Abraham es más grande que ustedes, porque ustedes son descendencia de él, pero como resulta ser que Abraham le dio diezmos a Melquisedec, que era sacerdote, eso quiere decir que Melquisedec tiene un sacerdocio más alto que el de Leví, uno de los futuros descendientes de Abraham. Pero también nos va a decir que la perfección no puede llegar a través del sacerdocio levítico, es decir, que la ley por sí misma no puede salvarnos. Eso es lo que hemos visto en las últimas 2 ocasiones que nos hemos visto aquí, porque solamente la ley nos enseña cuál es el carácter de Dios y quiénes somos nosotros delante de la ley. Vimos que la ley es un espejo, y como la ley es un espejo, como en la mañana uno se levanta y nos vemos todos despeinados, yo no puedo agarrar el espejo para peinarme, ¿sí o no? No. Tengo que agarrar un peine, tengo que agarrar otra cosa para que yo pueda peinarme, ¿no? Ahí delante del espejo, agarrar gel, lo que sea. No, el espejo me dice cómo me veo, pero no me cambia. La ley es también un espejo, nos dice quiénes somos, nos dice quién es Dios y qué tan lejos estamos de Dios. Entonces la ley nos lleva a anhelar a un Salvador, y a través de esta ley pues buscamos a ese Salvador que nos reconcilie otra vez con Dios. Pero encontramos que ahora esa ley, la ley sacerdotal, está abrogada, la ley ceremonial, porque una vez que ha venido Cristo ya no hay más necesidad de hacer esos sacrificios que se hacían cada año para la paz con Dios, para el perdón de pecados, pero que no lo hacían finalmente de una manera completa, ni lo hacían realmente, es lo que dice el escritor de Hebreos, y que va a seguir abundando en esto en los capítulos posteriores. Entonces, he titulado al sermón de esta mañana, Cristo, sacerdote viviente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar reflexionando sobre estos versículos. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta que, bueno, espero que ahora me respondan, pero quiero iniciar con una pregunta, y es, ¿cómo lidiamos con las cosas que nos hacen? Es decir, aquellas cosas que nos han hecho otras personas, que nos han causado tristeza, que nos han causado dolor o que nos han causado sufrimiento. La mayoría de nosotros sabe lo que es sentir la antipatía de otros. Cada uno de nosotros sabemos cuando no le caemos tan bien a alguien. Cuando una persona tiene algo contra nosotros, inmediatamente lo sabemos. ¿Por qué me dejó de hablar? Me saludaba tan bien y ahora ya no me habla, ¿no? Entendemos su rechazo, ¿no? Entendemos el dolor de algunas de sus acciones hacia nosotros. Ahora, las sentimos, pero también nosotros podemos saber cuando estamos siendo así con alguien. Y este rechazo muchas veces se expresa cuando su palabra falla, cuando nos promete algo. Yo no sé, voy a ser tu amigo todo el tiempo, y después falla. O confía en mí para lo que quieras, ¿no? Y entonces ya no ocurre ninguna confianza. En alguna ocasión un hermano me contó, esto fue en Puebla, un hermano me contó que él estaba por mudarse a la ciudad, y antes él ya había visitado la ciudad de Puebla, y un hermano por ahí en la congregación de una manera muy animosa le dijo, hermano, cuando usted venga aquí a la ciudad por cualquier razón, tiene la casa las puertas de mi casa abiertas, ahí tiene un lugar donde dormir, tiene donde comer, etc. El hermano después se tuvo que mudar a Puebla, y entonces él no encontraba un lugar donde quedarse, así que fue a la casa del hermano. Y le dijo, hermano, es que me estoy mudando a Puebla, estoy buscando lugar, no he encontrado, quisiera saber si puedo pasar la noche con usted hoy. ¿Saben qué les dijo? No, hermano, es que yo solamente estaba hablando metafóricamente. Y no le permitió que se quedara en su casa, ¿no? Bueno, eso es terrible, ¿no? Cuando nuestra palabra falla, cuando la palabra de otras personas fallan y sentimos ese rechazo, ¿no? Pero también lo hemos sentido cuando una ayuda que se había prometido no se da, o cuando simplemente se burlaron de nosotros, donde se suponía que no deberían de burlarse de nosotros, ¿no? Pero también es importante, pero tan importante como esto, está la pregunta, ¿qué hacemos cuando aquello que nos han hecho implica violencia, envidia o avaricia? Bueno, el mundo tiene algunas soluciones que generalmente son terapéuticas. Porque con aquellos que son directamente abusadores, son directamente asesinos, siempre se habla en términos de disfunción. O sea, el asesino es alguien que llegó ahí
por distintas razones, se explican las causas, ¿no? Se trata eso como una anomalía, como una rareza, ¿no? Así que dentro de esa sociedad en la que nos movemos, así que incluso a veces hay toda una espectacularidad al respecto y a veces sus acciones pasan a ser más trascendentes y más importantes que las de las víctimas. Muchas veces eso ocurre, ¿no? ¿Recuerdan al Mocho Orejas? ¿Recuerdan a la Mataviejitas? Fueron más importantes que las víctimas, ¿no? Incluso la gente andaba, ¿y con quiénes son estas personas, no? ¿Cómo llegó a eso, no? Y todo eso se mira a veces con una suerte de morbo, se dan esas noticias a veces con mucha espectacularidad, y a veces ellos son más importantes, de hecho terminan por ser más importantes que las propias víctimas, de las que después todo el mundo se olvida, ¿no? Así, en lugar de verlos a estas personas como transgresores de una ley divina, estos acontecimientos muchas veces sí son vistos como desafortunados, como lamentables, pero también como entendibles, incluso como predecibles, ¿no? Sobre todo cuando nos enteramos del pasado de esas personas y cómo fueron que llegaron a esas cosas tan salvajes que hicieron. Ahora, cuando el mundo intenta arreglar ese tipo de situaciones, frecuentemente el aislamiento de la persona culpable es la solución. Entonces va a prisión, va a un tipo de clínica, ¿no? Y dejamos de estar en contacto con esa persona, que no queremos estar con ellos. O la sociedad dice, esta persona le hace mal a la sociedad, así que vayamos y encerrémoslo, ¿no? Entonces es un intento por arreglar o por dejar de lidiar con los pecados pasados, con lo que ya ha ocurrido, ¿no? Y no queremos que pasar por un sufrimiento así o que vuelva a ocurrir. Pero también, ¿qué hay de aquellos en los que parece que no han ido más allá? O sea, aquello que nos han hecho, que incluso puede tener una respuesta, ¿no? Que a veces la respuesta es la rehabilitación. Entonces mucha gente considera que el perdón y que la redención no sean lo que necesitamos, sino que se necesita una terapia, un cambio de lugar, ¿no? Cambia las cosas, ¿no? Para que vivas mejor, cambia el orden de tus muebles en la casa, ¿no? O deja de hacer esto. O todos los días en la mañana tómate un vaso de agua. Cualquier cosa, ¿no? Como para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Porque, y bueno, en este punto no importa qué tan sofisticados sean los procesos terapéuticos, estos muchas veces no consiguen aliviar el dolor ni sus causas. Y de hecho no podrán traer la paz, el amor y el perdón que necesitamos. Hay mucha gente, y a mí me sorprende la gran cantidad de gente que está asistiendo a terapias. Muchas veces gente que a veces nada más les hace falta hablar. Pero también en esos lugares nunca se va a corregir el problema. Es decir, si tengo un problema con mi padre, con mi madre, con alguien, hay un problema ahí que tiene que ser resuelto. Se tiene quizá que pedir perdón. Quizá tiene que pasar otra cosa. Debe haber algún tipo de diálogo. Y eso generalmente no está. Entonces, ¿por qué la gente va a terapia? Bueno, es sencillo. La vida continúa. Continúa en el presente y de seguro va a seguir continuando. Así que debemos de buscar una manera en la que podamos ser corregidos o que otros sean corregidos y que estemos listos para enfrentar las cosas que vienen. Pero lo que falla en ver este sistema que promete cambios, quizá no perfectos, pero los promete, porque al hacerlo deja de ver o rechaza lo que la Biblia enseña en numerosas ocasiones, y es que somos personas quebrantadas viviendo en un mundo quebrantado con otras personas que están igualmente quebrantadas. Eso quiere decir que entonces el dolor que vamos a experimentar va a ser real, cuando el verdadero problema es nuestra debilidad y nuestra corrupción interna. Porque en lo exterior podemos hacer algunos cambios, podemos modificar hábitos, podemos hacer un calendario de acciones, podemos cambiar nuestro modo de vestir. Pero cuando se trata de nuestros corazones, cuando se trata de cambiar quién realmente somos, cuando se trata de cambiar las actitudes y los afectos de nuestro carácter, encontramos que es mucho más difícil y que está más allá de nuestras fuerzas. En una ocasión estaba platicando con un psicólogo que de hecho es terapeuta y que él está muy en pro de la psicología que apoya el cambio de conductas. Entonces él me decía, oye, pero si alguien quiere dejar de fumar, ¿qué debe de hacer? No, pues, que coma un dulce. Bueno, pero ya le va a quitar para siempre sus ganas de fumar. Ah, no, porque si después se lo invitan, otra vez va a caer. Bueno, entonces nunca va a haber un cambio.
No, pero al menos ya lo cambiaste momentáneamente. Bueno, pero no se ha resuelto el problema de la necesidad de, por ejemplo, ir tras el cigarrillo, por ejemplo, o ir tras cualquier otra cosa. Entonces, una persona que es desagradecida todo el tiempo, aun cuando le regalen $1,000,000, siempre se estará quejando por qué no le regalaron un peso de más. Porque ¿quién va a cambiar ese corazón? Una persona orgullosa siempre va a preferir alejarse antes que pedir perdón y reconocer que ha pecado. Hablamos de estas cosas porque precisamente son algunas de las reflexiones que parten de nuestro texto el día de hoy, que vamos a recorrer en dos partes. La primera va a ser los sacerdotes abrogados y mortales, y la segunda parte, Cristo, el sacerdote eterno y perpetuo. Entonces vamos a empezar con la primera parte, que son los sacerdotes abrogados inmortales, que recorre precisamente toda la sección que hemos leído, que va del versículo 20 hasta el versículo 25. Y hay dos cosas, para empezar, que nuestro escritor señala sobre los sacerdotes. En primer lugar, que su oficio no fue preservado por un juramento. Es la primera. Y eso lo dice en el versículos 20 al 21. Acompáñenme a leer, dice el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Se está hablando aquí por el contexto de los sacerdotes levitas. Porque los otros ciertamente fueron hechos sin juramento, o sea, los levitas, ¿no? Fueron hechos, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con el juramento del que le dijo, jure el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en segundo lugar, aquellos sacerdotes fueron muchos a causa de su mortalidad. Y esto lo dice en el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces hay dos características de estos sacerdotes del sistema sacerdotal levita. Uno, que su oficio no hubo un juramento que los protegiera y que protegiera las acciones que ellos realizaban a cabo. Y dos, ellos eran mortales. Y como fueron mortales, tuvo que haber muchos sacerdotes. Así que lo primero en lo que nos detenemos es que, en lo que nos queremos detener, es que el sacerdocio levítico no estaba asegurado por un juramento. En otras palabras, se trataba de un oficio que estaba destinado a no ser perpetuo porque Dios había querido que no fuera perpetuo. No había un juramento que lo preservara para siempre al sacerdocio levítico. Por tanto, aquí hay una distinción muy importante, que una ley puede ser abrogada. Eso lo hacemos en nuestras sociedades. Pero un juramento dura para siempre. En nuestras sociedades contemporáneas, una ley puede ser fácilmente reescrita. De hecho, en nuestra Constitución podemos encontrar modificaciones. Se publican las nuevas ediciones de la Constitución cada año, cada 2 años, cuando hay algunas correcciones se dice claramente ahí, cuando ha habido un replanteamiento, se cambia. Las leyes se pueden volver a considerar para modificarlas o incluso se puede anular completamente una ley, ¿no? El caso del sacerdocio levítico operaba de manera semejante, pues el escritor de Hebreos ya nos había dicho que el sacerdocio de Melquisedec es de mayor rango que el sacerdocio levítico, por lo que el sacerdocio levítico no estaba destinado a permanecer más que el de Melquisedec, ni lo ha suplantado, sino que el sacerdocio de los levitas fue un gran paréntesis durante la narrativa bíblica, algo que de hecho se menciona en los versículos anteriores de donde estamos leyendo. Ahora, para rematar el fin del sacerdocio levítico, ahora nos dice el escritor de Hebreos que ese sacerdocio no cuenta con una garantía juramentada que avale su permanencia. En otras palabras, nunca fue la intención de Dios que el sacerdocio levítico permaneciera. Y como hemos dicho, solamente nos informaba a través de los sacrificios lo que merecía nuestro pecado, nos informaba de la preparación y la purificación de los sacerdotes, ¿no? Y nos habla de que el sumo sacerdote que algún día vendría tendría que ser santo, completamente santo. El día de la expiación, por ejemplo, nos hablaba de lo que algún día ocurriría y que no se tendría que hacer jamás, o sea, que se diera la ofrenda perfecta.
la ley de solamente entrar en el lugar santísimo nos hablaba de un sumo sacerdote que entraría mucho tiempo después detrás del velo por un sacerdote que nos llevaría a ese lugar santísimo, justo como ya ha dicho Hebreos 6:20. Véanlo por favor, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De hecho, pueden leerlo desde el 19, la cual tenemos como segura ancla, o sea, la esperanza, como segura y firme ancla del alma, o sea, esta esperanza, y que penetra hasta dentro del velo. Eso es un lenguaje completamente sacerdotal. Y luego entonces, donde Jesús entró como nosotros como precursor. O sea, Él entró primero para que después nosotros entremos. O sea, entonces en algún momento en el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba detrás de ese velo, pero solo Él. Ahora en Cristo entra el sumo sacerdote y nosotros detrás de Él. Ahora el creyente puede entrar. Entonces, así, si esta ley del sacerdocio ha sido abrogada, será insensato que nosotros siguiéramos practicando una adoración y un sacerdocio que imitara o se pareciera incluso al del Antiguo Testamento. Por esto es importante, aquí va a ser un paréntesis, no tiene nada que ver con la predicación, con lo que ya escribí, pero esta es la razón por la cual, como iglesias reformadas, no seguimos el mismo patrón de adoración del Antiguo Testamento. Sabemos que hay iglesias cristianas que tratan de imitar esa adoración, pero ahora entendemos que eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque todo eso era una imagen, una sombra de lo que había de venir. Entonces ya no lo hacemos. Por eso no vamos tras instrumentos musicales judíos para tocarlos aquí dentro de, por ejemplo, nosotros, en nuestras congregaciones, ¿no? Por eso es que no creemos que el sacerdote deba tener, o quien funja como pastor, no debe tener una vestimenta. De hecho, él ya ni siquiera puede ser llamado sacerdote, solamente un pastor, un ministro. Ya no tiene esa función como antes, ¿no? O bueno, y no es que tampoco sea uno nuevo, ¿no? Entonces, además, el contexto es claro. Sobre esta ley sacerdotal levítica no existe un juramento de parte de Dios, porque el juramento que Dios hizo solamente fue con el rey sacerdote, que sería según el orden de Melquisedec. Eso es en el Salmo 114, que es lo que se cita aquí una y otra vez. Que Dios ha jurado, y que ha jurado, lo podemos ver de hecho completo antes, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el juramento de Dios es solamente con este rey sacerdote. Ahora, ¿por qué es importante decir estas cosas? Bueno, porque aunque aparentemente no estemos lidiando con regresar al sacerdocio levítico, todos los días levantamos múltiples sacerdotes alrededor de nuestra vida para que intercedan por nosotros con el fin de conseguir felicidad, placer, alegría, tranquilidad, descanso, bienestar, seguridad, significado o identidad. Tristemente vivimos en una sociedad donde esperamos que los intermediarios que utilizamos funcionen. Así que el placer, la emoción y la garantía de que estoy en el lado correcto de la historia, dejamos que descansen muchas veces en un equipo de fútbol, en un candidato a la presidencia, a la gobernatura de algo. O descansamos en una recomendación que nos hacen, en un currículum. O descansamos también en lo que nos puede dar una persona. Y pensamos que esa persona nos tiene que dar todo ese placer que necesito. Perdón, toda esa valía que necesito. Por ejemplo, en los días anteriores, un famoso cantante, no voy a mencionar su nombre, quizá ya lo saben, pero un famoso cantante ha evidenciado que ha cambiado su música popular, sus viajes, sus lujos, su despilfarro, su vestimenta, sus amistades, por amor a Cristo. Lo que sucedió en redes sociales, si lo vieron, fue inaudito, porque hubo miles de comentarios que se llenaron festejando el cambio a la fe de este cantante. Celebraban, de hecho, la decisión de esta persona. Es más, ni siquiera podías encontrar a alguien que se burlara de eso. Ahora, no quiero que me malinterpreten, porque si aquel ha sido genuinamente transformado por Cristo, si ha atesorado más la fe que miles y miles de dólares, bueno, yo creo que parece que cuentan como millones,
Si ha considerado basura toda la reputación, autoridad y prestigio que alguna vez tuvo, qué bien, gloria a Dios. Y sin duda debemos de orar agradecidos por un cambio tan radical, pero también orar por aquellos que también conocemos en el día a día y que también cambian todo aquello, que todo lo que tengan lo tienen por basura, por amor a Cristo. Sin embargo, muchas personas como nosotros, simples, que somos atacados o despreciados a causa del Evangelio todos los días, a veces esperamos esos acontecimientos para manifestar nuestra fe y tener una oportunidad de decir, mira, no estamos tan mal. O mira, no podemos estar equivocados. Si este cambió, no puedo estar yo tan equivocado. O si eso a él le pasó, significa que nosotros no vamos a perder nada, ¿no? Y es que si algo estaba prácticamente ausente, como les comentaba, en todos los comentarios eran descalificaciones. De hecho, los más audaces críticos de la fe estaban callados. Tú veías aquellas publicaciones y nadie había comentado nada, nadie estaba burlando. Me voy a burlar de ese cantante. No. De hecho, si llegaron a hablar en contra, se ganaron el repudio del público porque estaban censurando la libertad que tiene una persona para ejercer o practicar una fe. Y muchas veces hacemos eso. Dejamos que nuestra fe descanse en el cambio que hace otro. Y a ese lo tomamos como si fuera una especie de sacerdote. Y esto ocurre porque somos adoradores por naturaleza. El género humano no puede estar más de un día sin adorar algo. De hecho, Juan Calvino dijo que somos una fábrica de hacer ídolos. Porque fuimos creados para adorar. Fuimos creados para manifestar una actitud de lealtad y de confianza hacia algo en nuestras vidas que parece que hace que la vida sea más tolerable o más digna de ser vivida. Así que todos adoramos algo. Ya se trate o no de una persona religiosa, nadie de nosotros se ha escapado de una actitud de adoración esta semana, a lo que sea que haya sido. Típicamente, aquello que escogemos adorar es aquello que tiene que ver con lo que le tememos, le tenemos más miedo. Por ejemplo, si tememos a la soledad, vamos a adorar las relaciones. Si tememos no ser aceptados o que nos estimen, vamos a adorar nuestras redes sociales. No me refiero solamente a las virtuales, sino me refiero a estar en contacto con mucha gente, ¿no? Y vivir de una manera tratando de que las personas me acepten. La manera en que te vistes, el carro que usas, la cantidad de dinero que tienes, son maneras en que intentamos hacer que la gente nos acepte. Si tu temor es sentirte insignificante, adorarás tu carrera y adorarás tus logros. Si temes la falta de aprobación, adorarás aquellas ideas y pensamientos que aparentemente promueven la tolerancia, la libertad, la justicia, y que debido a que la gente conoce muy poco de ti, afortunadamente ellas no tendrán el tiempo para ver cómo te contradices y cómo no es cierto que no te puedes llevar bien con todos y que realmente no puede salir un amor genuino de ti hacia todos. Hay mucha gente en redes sociales que hace eso, ¿no? Y tú los puedes ver todo el tiempo. Voy a hablar en contra de la guerra entre Palestina e Israel. Voy a hablar en contra de la guerra de los rusos contra los ucranianos. Ok, eso está muy bien. Pero esas personas no pueden estar un día amando perfectamente y genuinamente a todos. Aunque aparentemente odien la guerra, esas personas no pueden manifestar que pueden amar a cada ser humano. Es muy fácil, como decía el pastor Sugel Michelén, es muy fácil amar a la humanidad. Eso cualquiera puede hacerlo. Cualquiera de nosotros puede decir, sí, amo a la humanidad. Pero es muy difícil, decía él, amar al hombre. O sea, a cada uno en lo individual. Conocer sus imperfecciones y decirle, te amo, ¿no? Realmente no tengo nada en contra tuya, ¿no? Así que detrás de todo lo que adoramos hay cierto temor a que sin esa persona o sin esa cosa estaríamos perdidos o que no valdría la pena vivir. Así que en un momento u otro todos levantamos aquellos intermediarios, aquellos sacerdotes para que consigan por nosotros aquello que decimos tanto necesitar. Un padre y una madre de una u otra manera a veces construyen una dependencia de sus hijos hacia ellos. Así que al final de su vida, de la vida de los padres, uno se encuentra con una persona que jamás supo lidiar con la vida por sí mismo. Y eso es muy triste. Y seguramente conocen a más de uno así. Tus sacerdotes exigirán
siempre de ti que puedas traer algo para sacrificar a un altar, para conseguir aquello que finalmente te hará sentir completo, saludable, importante, respetado, amado o solicitado. Pero genuinamente, ¿quién de nosotros, aquellos sacerdotes a los que nos hemos rendido, quién ya nos dijo, basta, no traigas más, lo conseguiste? Nunca. Es muy interesante cómo el famoso cantante Mick Jagger de los Rolling Stones, tiene 80 años de vida, y por ahí de sus 20, 30 años sacó una canción que se llama No estoy satisfecho. Y aunque él tiene todos los millones de dólares que quizá alguien podría tener, él sigue cantando esa canción a sus 80 años. No puedo obtener ninguna satisfacción, dice la letra una y otra y otra y otra vez. Y esto es importante porque nunca en las páginas de la Biblia hay tal cosa como que Dios haya jurado que algunos de nuestros insignificantes sacerdotes traerán todo lo que necesitamos. O sea, es insensato pedirle a la creación lo que la creación no puede darnos. Lo que sea que otorgue la creación no fue creado para que satisfaciera y alcanzara toda la comodidad y bienestar que necesitamos. Así que necesitamos algo más grande que ellos. Como en el caso del psicólogo que hablé hace un momento. Te voy a cambiar tus hábitos, tus conductas, pero no estoy cambiando tus necesidades. No puedo hacerlo. ¿Estás lidiando con que no puedes salir de algo? Bueno, te voy a cambiar tus actitudes un rato, un tiempo, pero es muy probable que después vuelvas a caer, ¿no? O sea, esa corrección del corazón no se puede hacer en términos humanos. Pero si no hay nada en ellos que promete entregar toda la salud, toda la paz, toda la justicia, todo el consuelo, amor y respeto que necesitamos, también todos esos sacerdotes que levantamos todos los días no duran, están limitados, no pueden durar mucho tiempo. ¿Por qué? El versículo 23 nos lo dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, por ley, el sacerdocio debía de continuar en Israel, pero no continuaría depositado sencilla razón de que esa persona, como mortal, estaba sujeto a la muerte. Como señaló uno, de allí que emergiera una interminable sucesión de sacerdotes. La muerte determinaba la extensión del servicio de cada sumo sacerdote y la muerte no hace acepción de personas. El sumo sacerdote quedaba desvalido ante la muerte. Así que en el Antiguo Testamento, debido a que los hombres continuaban pecando, debido a que se levantaba otra nueva generación que también pecaría, la necesidad de que se renovara el sacerdote era necesaria, era indispensable, se tenía que hacer. Así que alguien tendría que seguir sacrificando 2 cabritas cada año en el día de la expiación y entrando al lugar santísimo por los pecados de todos aquellos. Esto tenía que hacerse siempre, siempre alguien tenía que ir y ofrecer un sacrificio y no podía descansar de hacerlo. ¿Por qué? Porque otros iban a nacer, que también iban a ser pecadores. Y también había que sacrificar por ellos. Pero el otro sacerdote iba a morir y otro se tenía que levantar. Eventualmente, la sucesión sacerdotal, que supuestamente tendría que pasar de generación en generación, algún día llegó a corromperse. El puesto de sumo sacerdote, de hecho, durante el periodo intertestamentario, llegó a politizarse, al grado que algunos alcanzaron o llegaron a ser sumos sacerdotes en Israel porque sobornaron para tener el puesto. De acuerdo al diccionario Holman, al diccionario bíblico Holman, los romanos de hecho se encargaron de colocar a los sumos sacerdotes por motivos políticos. Así claro que Caifás, Ananías, todos ellos fueron puestos porque le convenían a Roma, no porque le convinieran al pueblo de Dios. Porque un sacerdote, por ejemplo, si Juan Bautista hubiera subido al sacerdocio, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera quitado, porque lo reconoció a Jesús. Es que tú debes bautizarme a mí, no debería ser al revés. Tranquilo, así nos conviene ahora. Juan reconoce en algún momento, yo debo de menguar para que él crezca.
Caifás, cuando Jesús le dice, es que ahora vas a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra, lo que debía de haber hecho Caifás es, claro, tú eres un sacerdote, me voy a quitar. Tú debes ocupar este puesto, pero no lo hizo, porque era un hombre corrupto. Así que, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Bueno, ¿por qué tendríamos que seguir confiando en nuestros modernos sacerdotes? Si todos ellos finalmente van a perecer y van a morir inevitablemente. Si no fuera así, nuestros gustos, con lo que pasamos el tiempo, las cosas que nos dan valía o seguridad, todavía las seguiríamos manteniendo con nosotros. Si alguno se ha mantenido, simplemente lo combinamos a veces con otros más. O sea, no podemos decir simplemente, bueno, lo que pasa es que yo ya no juego con juguetes porque ya no soy niño. No, es que algo ha cambiado. A algo le he dado que sea mi nuevo sacerdote, sea mi nuevo ídolo. Y se han cambiado otras cosas. En algún momento un joven dice, voy a dejar de jugar con juguetes porque encuentra que en un lugar ya hay jóvenes que no hacen eso. Así que debe de cambiar inmediatamente sus ídolos para ser como ellos. Decimos que nuestros gustos cambian, pero más bien ha cambiado nuestro ídolo y nuestro sacerdote de adoración, el que promete entregarnos las cosas, el que aparentemente es nuestro intermediario. Muchas veces, ahora que vienen todas estas fechas de Navidad, los padres hacen eso con sus hijos. Se tratan ellos como sacerdotes, para que entonces, si el niño se porta bien, va a obtener determinados regalos en esas fechas. Si se porta mal, pues no va a obtener nada, ¿no? Pedazo de carbón o lo que quieran que se dé. O simplemente diga, o llega ropa, no sé. Pero es un intento por querer yo ser sacerdote, yo ser el intermediario, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cambian nuestros sacerdotes? Porque nuestros sacerdotes del pasado, muchos de ellos ya se han muerto, ya se han acabado. Así que buscamos nuevos intermediarios. Cuando yo era niño, buscaba tener la colección de tazos más impresionante. Si yo tuviera, no sé, 50 tazos y se los presumiera aquí a un hermano, a Fernando, mira cuántos tazos tengo, ¿eso de qué sirve? El sacerdote ha cambiado. Perdón por el ejemplo, pero ha cambiado ya el sacerdote, ¿no? Entonces, en algún momento, una relación dio todo lo que tenía que dar o falló en dar todo lo que tenía que dar y fue cambiada por otra. No solo porque en sí misma le era imposible conseguir lo que tanto querías, sino porque nunca supo decir basta, ¿no? Nunca dejó de existir y mientras lo hacía fue mostrando su inutilidad. Pero quizá tú solo pensaste que cambiar eso por otra cosa era suficiente. ¿Y cómo te ha ido con eso? Bueno, cualquiera que sea tu sacerdote, que esté de intermediario por ti, todavía no te puede decir suficiente. No necesitas mostrarme más aprecio, no necesitas darme más sacrificios, porque ya has obtenido todo lo que querías, ya todo lo tienes. Yo no requiero más de ti. ¿Quién nos ha dicho eso en el mundo? Nadie. Nadie nos puede decir eso. Mis ídolos, no sé, de la música, nunca me van a decir, ya déjame de escuchar, ya me escuchaste. No, tengo que seguir escuchando, comprando discos, no sé, mercancía, lo que sea. No, todos nuestros sacerdotes van a morir o los vamos a cambiar por otros. Pero tú eres el que no cambiarás. Es el gran problema. Es lo que hablamos de hecho al principio. ¿No estás cansado de seguir así? Y si es así, tenemos que llegar a nuestra última parte para hablar del único y permanente sacerdote que es Cristo. Porque como lo has visto, este pasaje está haciendo una comparación de todos los sacerdotes terrenales y mortales con otro que es divino y que es eterno. Voy a leer una vez más los versículos 20 al 25 para que vayas haciendo esta confrontación entre sacerdotes, esta oposición. Dice el versículo 20, y eso no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y luego, y los otros sacerdotes
Llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Entonces, a diferencia de los sacerdotes levitas, cuyo oficio no era precedido por un juramento, el de Cristo lo fue. Y como ya habíamos visto en Hebreos 6:18, la promesa de Dios ya era inmutable. Cuando Dios promete algo, eso ya es inmutable. Pero Él quiso hacer un juramento solamente para mayor garantía para nosotros. Él juró, además, por sí mismo. De tal manera que la ira de Dios es llamada en caso de su incumplimiento. Y este juramento fue muy explícito en afirmar que este sacerdote tendría un oficio eterno. Pero antes de hablar de su eternidad, conviene que nos detengamos en cómo se da este juramento. Ahora, nosotros estamos acostumbrados que la persona que asume un cargo, por ejemplo, un magistrado, por ejemplo, un próximo gobernante de cualquier lugar prácticamente, se le toma un juramento, ¿no? Y lo mismo sucede cuando alguien egresa, por ejemplo, de un posgrado, de una maestría, de un doctorado. Tiene que hacer ahí un juramento. Yo prometo utilizar esta profesión para el bien, ¿no? Y se le llama a ser responsable con la dignidad y cualificaciones con las que se le ha reconocido públicamente. O quizá piensen en uno más sencillo, el juramento de la bandera. Quizá todos aquí lo hicieron de niño, o lo repitieron, o les enseñaron a sus hijos, a sus nietos a repetirlo. Bueno, ahí como mexicanos hacíamos y renovábamos un juramento que implicaba que nosotros seríamos, si lo recuerdan, fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria, la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Quizá recuerden el juramento. Lo que quiero que notemos es que en este juramento no es la bandera la que nos promete que vamos a habitar en una patria que sea independiente, humana y generosa. No. ¿Quién es el que promete? Es nuestra responsabilidad. Nosotros hacemos ahí ese juramento. La propia bandera no nos promete fidelidad en esos aspectos. De hecho, no puede hacerlo. Si pudiera, la bandera por sí misma debería de bastar para que todos los mexicanos experimentáramos todo aquello. Y de independencia, humanidad y generosa. Pero nadie pasa, por ejemplo, por las Tres Centurias y ve la bandera o por el Excedra y dice, qué independiente me siento. O veo una humanidad y una generosidad en el pueblo mexicano increíble. ¿Verdad que no? No, porque el juramento está hecho para que el que jura es el que lo haga, no el pueblo patrio. Ahora, ¿qué estoy con esto? Como cristianos, no está mal que hagamos un juramento, que hagamos un voto, ¿no? Lo que pide el Señor Jesús de cuando lo hacemos es que seamos fieles, que realmente hagamos lo que estamos haciendo. Y claro, como cristianos, podemos hacer este juramento a que nuestra patria sea independiente, a que haya que defenderla por causas lícitas para hacer guerra, como la defensa de nuestra patria. Claro, queremos que sea una nación más humana. Si entendemos la palabra humana como donde hay respeto, ¿no? Como donde amamos a los demás, y generosa, que no nos guardamos nuestros bienes y que los podemos compartir con otros, ¿no? Sí podemos hacer un juramento así como cristianos, ¿no? Pero en este juramento, en el juramento que pasa aquí en la Biblia, las cosas son distintas. Porque es Dios el que jura. Él es el que promete en el Salmo 110 a este rey sacerdote que no solamente acabaría con sus enemigos, sino que se sentaría a su diestra y además que va a ser sacerdote para siempre. Es Dios el que hace el juramento, no es Cristo. Es Dios el que dice, yo prometo que así va a ser. ¿Recuerdan a todos esos sacerdotes en los que han invertido su tiempo, su dinero, su afecto, su amor, su respeto y que nunca te dieron lo que prometieron que iban a conseguir? Bueno, dado que Dios ha elegido a Cristo como sacerdote, quiere decir que los creyentes siempre van a experimentar a un sacerdote que sí puede conseguir todas esas cosas. Porque no hay vacilación en Dios para pensar que algún día estará harto o decepcionado de nosotros. Eso nunca va a ser así. Nunca Dios te va a decir, estoy harto de ti. No. Nuestra salvación depende del desempeño de otro, de Cristo.
y que continuemos en la fe depende de la operación e influjo del Espíritu en nosotros. La ofrenda que Cristo como sumo sacerdote ha dado jamás va a ser rechazada por Dios, porque Dios le prometió que siempre sería sacerdote. Por eso señala en el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí la palabra que se traduce como fiador corresponde con la palabra griega engios, que era alguien que ofrecía sus bienes o incluso su vida misma para asegurar algo que se había prometido. En los contratos romanos esta figura aparecía. De hecho, en los documentos de un pensador importante de esta época, que es Cicerón, él utiliza la palabra engios con el significado de patrocinador. ¿Y qué es un patrocinador? Da todos los bienes para que algo se lleve a cabo. Entonces, Cristo es aquí el fiador. Él va a ponerlo todo para asegurar un mejor pacto. Entonces, y en este pacto es un pacto que es unilateral, ¿no? Que no pide nada de nosotros para conseguirlo ni para ratificarlo. Porque nuestra vida no fue la que se puso como garantía para conseguir la salvación, sino que fue la de Cristo. Nunca se nos mandó a nosotros a hacer el juramento. Jura ser fiel y obediente a Dios para que nunca pierdas, nunca seas abandonado. No. ¿Quién lo hizo? Cristo por nosotros. Pero Cristo no solo ha satisfecho la justicia que era requerida por Dios, sino que también ha satisfecho toda la ira de Dios a causa del pecado. Sino que el juramento implicaba además eternidad. Por eso dice los versículos 24 y 25, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Pero esa eternidad además es inmutable, no puede cambiar. Es decir, no puede cambiar tu afiliación y permanencia con Dios, no puede cambiar porque no depende de tu desempeño, sino del de Cristo, ¿no? Ahora, esto que estoy diciendo, si has sido cristiano por un tiempo, sabes que este es el punto en donde una mano en el fondo se levanta, no literalmente, pero se levanta para decir, eso es demasiada libertad. ¿Conseguirás que alguien crea y se ponga a pecar de lo lindo? Bueno, particularmente, creo que si alguien es cristiano e hiciera todo lo que él deseara hacer, ese cristiano siempre sería fiel y obediente. Porque particularmente he escuchado por ahí decir, que si tú le dices a un cristiano, nunca he escuchado a un cristiano que diga, ahora que estoy perdonado voy a ser tan malo como pueda hacerlo. Nunca he escuchado a nadie que diga eso. Nunca he visto que alguien, no sé, después de un sermón diga, ya soy salvo, ahora sí voy a pecar. No he escuchado a nadie que haga eso. Ahora, quizá ese tipo de cristiano exista por ahí. He leído mucho de él en muchos libros, han hablado mucho de él en muchos sermones, pero no he tenido la oportunidad de conocerlo. Si alguna vez alguno de ustedes lo llegan a conocer, díganle que se detenga, porque parece ser que está ocasionando demasiado mal. Siempre están hablando de él, pero no lo vemos. Parece que de hecho no existe, ¿no? Así que permítanme leerles un capítulo de la confesión, ya que tienen ahí el himnario con ustedes. Vayan al que habla acerca de la perseverancia de los santos. Esto está en el capítulo de nuestra confesión. En el capítulo 17, que es la página 268. Permítanme leerlo completo para ustedes. Y vean esto. Dice, están los primeros en la página 268. Vean esto. Lo voy a leer completo, toda la doctrina, porque me parece que es importante leerla. Vean esto. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado
y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y vean esto, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérselos por un tiempo, Él, sin embargo, es aún el mismo, que es inmutable. Y ellos serán guardados, sin duda alguna, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las manos de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Y el Dios, ¿de quién depende esta perseverancia? Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo, no de la nuestra, y la unión con Él del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Y el último, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurran en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se cargan juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Ahora, este último par de versículos en Hebreos también nos dicen que la intercesión de Cristo no solamente es cuando iniciamos la vida cristiana, sino cuando la continuamos también. De esto habla el versículo 25, vean, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuestro sacerdote siempre estará a nosotros. Su intercesión nos guarda. Que pasemos por momentos en los que como cristianos nos resultan vergonzosos, como Pedro que leímos durante el culto, que negó al Señor. Pero aún así Jesús le había dicho a Pedro, yo he orado por tu alma, tranquilo, vas a renovar el arrepentimiento. Le había dicho todo, de hecho, lo que acabamos de leer ahora en la confesión. Jesús oró por sus discípulos en el jardín de Getsemaní y Él continúa intercediendo por nosotros. Vayan por favor a Juan 17. Juan capítulo 17. Es lo que se conoce como la oración sacerdotal. Es esta la oración que Jesús estaba orando mientras sus discípulos que estaban haciendo, quedándose dormidos. Y ven el versículo 11 del 17. Y yo no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está orando por ellos. Y podemos pensar, está orando por sus discípulos. Pero luego en el versículo 22, recuerden que aquí están los discípulos dormilones. Mientras Jesús está orando esto, están los otros dormidos. Y luego llega el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ellos también hay este juramento, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, también tenemos dificultades para orar por nuestra debilidad espiritual. Pero su Espíritu intercede por nosotros. Si no, vean Romanos 8:26. Voy a leer a su favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 26 de Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que podemos tener confianza que mientras oramos, a pesar de nuestra debilidad, no sabemos qué decirle, pero podemos tener confianza en que el Espíritu sabe y Dios sabe lo que nosotros realmente queremos decir. Todas las otras filosofías o religiones tienen una cosa en común: descansan sobre el desempeño, sobre las obras o sobre el poder del hombre, como lo mencioné al principio, ¿no? Vamos a alejar a ¿no? Porque no le hace bien a nuestra sociedad, que se vaya. Ya sea que tu esperanza esté en la educación o en una acción social, la salvación depende de lo que haces o que también lo haces. La respuesta siempre en el mundo parece reducirse a tener la técnica correcta y el deseo correcto. Pero esto no lo pueden lograr jamás. Lo que coloca al cristianismo aparte es un Salvador que tenemos, un sacerdote que tenemos, un rey que tenemos que vive, que no solo ha perdonado nuestros pecados por siempre, sino que nos continúa fortaleciendo. Lo que importa más en el cristianismo, por tanto, no son las cosas que hacemos, no es el poder espiritual que supuestamente debemos tener, sino que lo que más importa es el ministerio poderoso y efectivo, eterno e inmutable y permanente de Cristo, quien en la cruz dijo una palabra muy importante, unas palabras muy importantes. Recuerdan que todos esos sacerdotes nos piden. Y haz esto, dame más, entrégame esto. Pero Cristo en la cruz dijo, consumado es. Ya no hay más que agregar. Esta es la última ofrenda. No va a haber más ofrendas. Esta es la última. Y yo soy el sacerdote que le está dando. No hay lo que tú tengas que hacer para que Dios te quiera más, ¿no? O para que Dios finalmente te acepte. Es la obra terminada de Cristo en la cruz lo que nos acerca al Padre. Está esto en Cristo, quien es inmutable, quien tiene un sacerdocio permanente, que vive y que nos ministra por siempre como nuestro sumo sacerdote. Vamos a orar.